Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Unión de Naciones Suramericanas avanza hacia la creación de su propia Corte Penal Internacional. Creo que recoge un viejo anhelo de toda la sociedad latinoamericana que hace más de 20 años anda buscando y trasegando los caminos para lograr un código penal tipo para la América Latina. La propuesta, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los gobernantes de la región, fue discutida este miércoles por los fiscales de Colombia y Ecuador. La idea está madurando y si persistimos en ese esfuerzo creo que podremos lograr tener este instrumento que permita, igual que las organizaciones del delito operan internacionalmente, tener una corte que pueda enfrentarlos también internacionalmente. No obstante, el poder y los peligrosos alcances que tendría la nueva instancia jurídica internacional generan temor en los países cuyos gobiernos, al mismo tiempo que lideran la iniciativa, también violan derechos fundamentales que afectan la democracia. ¿Es esta una nueva arma de los mandatarios que no respetan la independencia de la justicia y ahora quieren controlarla también a nivel internacional? Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, explica los alcances que tendría una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Analiza los riesgos que implica entregarle poderes de juzgamiento a un organismo netamente político e ideologizado y responde a quienes cuestionan la propuesta por ser promovida por gobiernos acusados de socavar la democracia y de no respetar los derechos humanos. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional que tenga soberanía jurídica para juzgar delitos transnacionales cometidos en los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas. La noticia. Este miércoles tuvo lugar un encuentro entre los fiscales de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, y el de Ecuador, Galo Chiriboga. La reunión es fiel reflejo del impulso político que tiene la iniciativa y el interés de ambos países de implementarla en los 12 países que conforman UNASUR. Esta corte regional no compite con las cortes locales. Esta es una corte que tiene una jurisdicción transnacional, digamos. Pueden operar en todos los países de los cuales sean suscriptores del tratado. Y vamos a perseguir fundamentalmente delitos que estén vinculados al crimen organizado y que el crimen organizado, el efecto de estos delitos se produzcan en 2 o más países de la región. El punto clave de la noticia, los alcances que tendrían las competencias de esta nueva Corte Penal Internacional. La creación de una nueva instancia transnacional de justicia genera preocupación en quienes temen que esta propuesta termine convertida en una nueva arma de aquellos gobiernos que no tienen respeto ni por la democracia ni por los derechos humanos. Tendremos y operaremos a través de las fiscalías de UNASUR, tendremos 12 jueces que representen a los 12 países miembros de UNASUR, divididos en una corte de primera instancia y una corte de segunda instancia. Podremos transnacionalmente, con una corte internacional que tenga justicia, que tenga jurisdicción y competencia, poder extender esa capacidad de lo que hoy tienen nuestros jueces. El punto clave, según el borrador del proyecto, la Corte Penal Regional estaría conformada por jueces que serían elegidos por el Consejo de Seguridad de UNASUR.
Pese a que los eventuales magistrados no representarían ni a países ni a gobiernos, la influencia y el poder de los países del ALBA en UNASUR genera preocupación en sectores que cuestionan y califican a estos gobiernos como depredadores de la democracia. Para muchos, la creación de esta nueva corte lo que busca es esquivar la acción de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, que en el futuro podría juzgar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos en el territorio americano. La necesidad de crear una Corte Penal Internacional para los países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR ha venido siendo planteada desde hace al menos 2 años por el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga Zambrano, con el argumento de que la justicia trasciende los espacios geográficos para enfrentar los delitos transnacionales. El impulsor de la iniciativa insiste en que el bloque debe integrar sus normas con la misión de combatir aquellos delitos que afectan a la región en su conjunto, es decir, en los que se considere están involucradas bandas criminales internacionales. Que cada fiscal de sus países que están investigando un hecho determinado considera que detrás del delito que están persiguiendo hay una organización de crimen organizado, por decisión soberana de ese fiscal general de los países de UNASUR, llevaría el caso a la Corte. La Corte Penal de la UNASUR contemplaría un código penal único que posibilitaría, según la propuesta, una mayor capacidad a los fiscales para investigar y procesar las pruebas de las acciones delictivas que serían juzgadas por el nuevo tribunal. Esa jurisdicción permitiría, de acuerdo a cómo está siendo socializada por su gestor, el fiscal ecuatoriano, combatir una serie de delitos transnacionales ya tipificados en las legislaciones de los 12 países que conforman la UNASUR. Narcotráfico, terrorismo, trata y tráfico de personas, delitos ambientales, corrupción, blanqueo de capitales, contrabando. 7 jueces integrarían la Corte Penal de la UNASUR. Ellos, según el proyecto, no representarán a países ni gobiernos específicos. Sin embargo, la elección estaría a cargo del Consejo de Seguridad del mismo bloque regional. La creación del Tribunal Regional, que deberá ser sometida a la aprobación de los gobiernos de la UNASUR, genera suspicacias en algunos sectores de opinión sobre los alcances de sus competencias. No obstante, el fiscal de Ecuador haya insistido desde el anuncio de la propuesta que la Corte no chocaría con las atribuciones de la Corte Penal Internacional, que conforme al Estatuto de Roma vigente desde 2002, juzga a responsables de crímenes de genocidio, de guerra y lesa humanidad. Esta Corte no atenderá temas contra derechos humanos porque tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No abarcaremos temas de delitos internacionales que tiene competencia la Corte Internacional Penal. Tampoco abordarán temas de la comunidad andina que son resueltos en el Tribunal Andino de Justicia. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan de la propuesta ecuatoriana de crear una Corte Penal Internacional para los países de UNASUR. Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo de este programa. Y quiero saludar en la ciudad de Medellín, en Colombia, a Galo Chiriboga. Él es el fiscal general de Ecuador. Señor fiscal, bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo está? También nos acompaña desde Bogotá, Colombia, Rodrigo Escobar Gil. Es excomisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. Sí, muy buenas noches y un saludo a los televidentes tanto de Estados Unidos como de América Latina y de todo el Caribe. Quiero empezar con usted, fiscal Chiriboga, a propósito de lo que ha hecho para impulsar esta idea de una Corte Penal Internacional para UNASUR. ¿Por qué cree que es necesario que haya una jurisdicción para los 12 países que conforman este bloque en Sudamérica que permita juzgar ciertos tipos de crímenes? Sí, efectivamente este es un trabajo que ya lleva 3 años discutiéndose, aclarándose, evitando las suspicacias a las que usted en el inicio del comentario o del programa se hicieron. Esta Corte no tiene nada que ver con materia de delitos contra las libertades públicas, no tiene nada que ver con libertad de expresión, ni mucho menos. Es decir, es la creación de los estados
para que sean los estados los que puedan perseguir delitos claramente tipificados en el tratado y que hacen referencia fundamentalmente a graves delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de capitales, en fin, 6 o 7 delitos que el efecto que tienen estos delitos en los diferentes países es obvio. Permítame poner un caso muy concreto. Hay una oficina en cualquiera de nuestros países en donde se puede contratar sicariato. El país que recibe la acción del sicariato procesa a los sicarios. En el caso de Ecuador hemos logrado condenas de 25 años de esas personas que fueron contratadas para matar en Ecuador. Sin embargo, la organización criminal está fuera de Ecuador y siguen operando. La idea es que en un caso de esta naturaleza, en donde el origen del delito se produce en un país, puedan los fiscales de esos dos países perseguir esa infracción de esa organización criminal situada en un territorio de cualquiera de nuestros países. Eso es en esencia lo que buscamos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque la experiencia que tenemos ya nos determina que la mayor cantidad de delitos graves que sufren nuestros pueblos están precisamente vinculados a crimen organizado transnacional. Sí. Hay varios protocolos en los cuales se tipifican estas infracciones, sin embargo, no tenemos la capacidad transnacional para perseguirlos en conjunto. Y eso es lo que fundamentalmente buscaría la Corte Penal de UNASUR. ¿Y en manos de quién va a quedar esta Corte Penal de UNASUR, señor fiscal? Las manos de esta Corte estará a cargo de los estados miembros de UNASUR, de sus diferentes comisiones. Hay una comisión que se encarga de los temas de seguridad y el borrador de la propuesta es que sean los ministros que integran ese Consejo de Seguridad de UNASUR quienes decidan los candidatos a ser miembros de la Corte Penal de UNASUR. Quisiera recalcar algo que es importante, es un proceso que está en construcción. Tenemos un borrador que va a ser discutido, cuestionado, criticado, apoyado, lo que sea. Lo que queremos es tener un instrumento internacional que nos dé realmente eficacia para luchar contra esos crímenes transnacionales del crimen organizado.